Continuamos con el enfoque matinal. Arturo Martínez Moya, economista, una institución en este país, bastan las palabras para poder presentarle. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, gracias Belleza. Yo siempre lo veo y lo escucho por la mañana. Gracias, así gracias. Que yo lo felicito, muy buen programa matinal. Gracias. Martínez Moya o Arturo. Bueno, ya en el curso nos vamos a tutear aquí. Arturo. Las autoridades del Banco Central están locas de contentas. Se vio a Valdés Albizu en el techo, gozoso. Unos números, enero, septiembre, exuberantes, todos los indicadores. ¿Tú tienes alguna valoración de ese informe? Sí, mira, realmente el Fondo Monetario Internacional lo confirmó. El Fondo Monetario dice que la economía dominicana este año crece 6.7%. Ese es el informe del Fondo, la última revisión que hizo recientemente, que va a liderar la región. Entonces, el informe que hizo Héctor Valdés hasta septiembre confirma realmente esa información de que la economía creció 6.9 hasta septiembre. Como dijo Héctor Valdés, básicamente por el consumo y la inversión. Fueron sobre todo el consumo privado. Y el dato fundamental que te confirma eso es el crédito privado de la banca comercial. Está creciendo alrededor de 12.5%, que eso es bastante alto. O sea, interanual. Eso quiere decir que la gente está cogiendo prestado, la familia, para pagar y para consumir. Lo vemos cada rato en las ferias de los vehículos, ¿verdad? Estamos diciendo también que las inversiones de las empresas están fluyendo. Eso es lo que está indicando las estadísticas bancarias. De modo que esa información de crecimiento de la economía de 6,9%, enero-septiembre, está apoyado por el crédito privado en pesos. Lo confirman las estadísticas. También es importante resaltar, que también lo confirman las estadísticas, el dato que dio Héctor Valdés sobre el flujo de divisas. Estamos hablando de que en lo primero, hasta septiembre, ya anda alrededor más de 20.000 millones de dólares que han entrado a la economía dominicana por concepto de exportaciones, por concepto de inversión extranjera directa. Es un dato importantísimo resaltarlo. Muy importante por dos razones. Primero, porque hay una situación internacional muy delicada, donde los capitales tienen aversión, como dicen los economistas, a riesgos, por la tensión geopolítica a nivel mundial, por la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, eso no es un secreto para nadie. El aumento del petróleo, porque tú no sabes realmente qué va a pasar. Estamos hablando que ya el petróleo, el West Texas Intermediate, que es el que nos sirve de referencia a nosotros en República Dominicana, no baja de $70 el barril. Y algunos estiman que podría subir mucho más, dependiendo de lo que haga Irán. Sabes que Trump le puso a Irán un fuerte bloqueo. Entonces, si ese petróleo no sale de Irán, entonces es una oferta menos. Y eso se puede sentir en los próximos 30 días. Escúchame que te interrumpa. Ahorita vamos también a viajar a China. Sí. Esos números tan robustos del Banco Central, antes la oposición los descalificaba, pero resulta que el Fondo Monetario, el Banco Mundial los certifican. Yo digo con esos números que se cogen prestados y que llegan las inversiones. Pero ahora la crítica, casi un cliché, una frase manida, es que el problema está en la distribución, que eso no se refleja en la gente, en el bolsillo de la gente. Mira, es cierto, y el mismo gobernador del Banco Central en su informe, incluso ha hablado muchas veces del aumento salarial, que hay que aumentar el salario, hay que reconocerlo. Y es por eso, porque hay que mejorar la distribución. Recuerda que el producto tiene 3 destinos. O sea, el Producto Interno Bruto tiene 3 destinos. Beneficio del empresario, salario del trabajador o los impuestos del gobierno. Así que se distribuye. Entonces, tú chequeas lo que ha sido la participación del salario del trabajador en ese Producto Interno Bruto en los últimos 30 años, se ha reducido. Y es porque el salario no ha aumentado. Entonces, hay un consenso realmente de que debe aumentarse el salario, debe que mejorarse el salario, porque ha perdido poder de compra con el tiempo. Y eso es distribución de ingresos.
Eso es lo que llama distribución de ingresos. O sea que hay un consenso ahí no hay discusión de que realmente está mal distribuido y que hay que mejorarlo y que tenemos que trabajar en eso. Pero no se toma la decisión política de aumentar el salario, porque se sabe, se dice, pero no se toma la decisión. Debe el gobierno y el sector privado sentarse y revisar el salario. Hay que mejorar el salario, porque le conviene a todos. Eso le conviene al crecimiento de la economía, le conviene al sector privado, porque si la gente, el trabajador se le mejora el salario, consume. Y si consume, moviliza la economía. De modo que ahí en eso, eso son de las cosas que están pendientes por hacer, y el próximo año son de las cosas que debe enfocarse, los sindicatos deben enfocarse en eso, en cómo sentarse con el gobierno y el sector privado para mejorar precisamente la participación del trabajador dentro del Producto Interno Bruto. Voy hablando de esa economía, de esos números, un cotejito que hay que ponerle por ahí, por al lado también, es lo vulnerable que es, y dijo uno de los factores, el precio del petróleo a nivel internacional y las divisas. Hay de hecho una propuesta en las cúpulas del gobierno de que se quite las acciones que tiene Venezuela en la refinería dominicana de petróleo. ¿Eso podría impactar de manera positiva o negativa? ¿Qué piensa en un momento en que los combustibles son un tema? Absolutamente nada, ni suba ni resta, porque es un accionista pura y simple, y ya nosotros compramos donde quiera. Refinería le compra a cualquiera. ¿Interesa eso? Que el país asuma un liderazgo completo de las acciones de refinería, una entidad pública. No tiene sentido, porque realmente cuando Refinería vendió el 49%, fue por 112 millones. Fue poca, déjeme decirle, Refinería vale poco, porque la gente piensa como que vale demasiado. Fueron 112 millones el precio que se puso en aquella ocasión. Y sobre esa base se vendió el 49% de las acciones. Entonces, ¿qué hace el gobierno con comprar? Con buscarse dinero líquido para comprar acciones. Venezuela contento lo vende. O sea, eso no es problema. El asunto a que no nos conviene es a nosotros, el país, que se quede ahí como accionista, porque ellos no nos venden petróleo más barato, no nos suministran petróleo, porque Venezuela todo lo que produce se lo lleva para China, por las deudas que tiene. Sí, va a ser así por muchísimo tiempo, porque la deuda anda por 60.000 millones que tiene Venezuela con China. Entonces, República Dominicana le está comprando al mejor postor, como debe ser. Se va al Golfo, hace la compra spot, como dicen los economistas, que es como está el día a día, como diría Hipólito, ¿verdad? La gente de Gurabo, a cómo está el precio todos los días. Los economistas hablan le dicen precio spot, habla bonito. Sí, otra cosa, y es una pieza fundamental, el presupuesto general del Estado para el 2019. Aquí yo hago mofa y digo que es un presupuesto exacto, que no hay para dónde coger, no hay para dónde cortar, que es un presupuesto deficitario, muy deficitario, pero que las autoridades dicen que está diseñado para reducir el déficit fiscal de 2.2 a 1.7, que sería la reducción más significativa en los últimos 5 años. ¿Qué valoración tienes tú de esa pieza presupuestal? Mira, lo primero es que debió haberse hecho ya la reforma fiscal integral. Antes de entrar al presupuesto, porque el presupuesto depende de eso. Ciertamente tenemos un código tributario muy viejo, el código tributario de Balaguer, del año 1992, es el que está vigente. Entonces, sobre esa base es que se cobra impuestos y se paga impuestos. El director de impuestos internos está haciendo un gran esfuerzo y ha mejorado bastante la recaudación, yo diría mucho. Ha reducido bastante lo que es la evasión, sobre todo la del ITEBI. La del ITEBI anda en sobre 45% y la ha reducido, y el impuesto sobre la renta. Pero esa evasión es porque tenemos un código muy viejo, de 1992. Entonces, hay que hacer esa reforma para modernizarlo, porque ya los tiempos han pasado. Y eso podría incluso hasta bajar la tasa del ITEBI. Una reforma podría reducir la tasa de ITEBI 18%, la podría bajar. Sería mucho soñar eso, tal vez, ¿no? No crea. Porque usted revisando el código va a aumentar la recaudación del gobierno. Entonces no necesita tenerla tan alta, la tasa del ITEBI, porque mientras más alta, menos recauda. Eso está demostrado en toda parte, porque la evasión es mayor. No es lo mismo usted pagar 18% que pagar 10%.
Entonces, dicho esto, dentro de que el presupuesto de este año y del próximo año se ha hecho sobre la base de ese esquema que existe muy viejo. Entonces, eso exige un esfuerzo muy grande del sector que recauda. Estamos hablando de impuestos internos, aduana y tesorería. Para el próximo año tienen que aumentar la recaudación fuertemente. Y lo van a hacer porque está la ley, lo que hace es que aplica la ley, el director de impuestos internos, y cobra, y como debe ser, obviamente. Pero, obviamente, el consumidor, el empresario, es sobre la base de un esfuerzo muy grande. Porque, repito, estamos hablando de algo que está arcaico, ese código viejo. El presupuesto del próximo año aumenta un 12.5% con relación al de este año. El próximo año anda por 921 mil millones el presupuesto. Entonces, algunos dicen, bueno, eso es demasiado alto, ese presupuesto, hay que reducirlo. Ojo, no es verdad, hay mitos. Uno de los mitos es de que el sector público es muy grande en República Dominicana, de que tenemos un gasto oficial muy alto. El gasto del gobierno anda por un 18% del PIB, pero la media de América Latina es 22% del PIB. O sea que si se compara con la media de América Latina, usted diría, bueno, pues no es tan alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La eficiencia del gasto. Eso sí hay que mejorarlo. El peso que se gasta tiene que mejorar la eficiencia. Un peso que se gaste de impuestos debe generar utilidad para el pueblo. Eso sí es lo que hay que trabajar. No tanto el volumen del gasto. El problema no es tanto el volumen. Repito, es un 18% el PIB y la media es de 22% de América Latina. Ese 18% que se gasta no está rindiendo todo lo que debería rendir. Y en eso que se debe trabajar, en mejorar el rendimiento. Para el próximo año, ciertamente se reduce el presupuesto ya que está planteado, el déficit de 2.2% a 1.7% del PIB. Se reduce. Pero todavía hay que endeudarse el próximo año para completar. Porque los intereses son demasiado altos, se paga demasiado de intereses. Estamos hablando de que de cada 100 pesos que se recauda hay que buscar alrededor de 24 pesos para pagar los intereses. Y no es ficticio entonces el presupuesto a los fines de que nosotros vemos unos números presentados al país, pero a final de cuentas para poder operar en la casa, en la marcha del año que viene, vamos a tener que salir a buscar prestado. Entonces el presupuesto no es lo que se ve, terminará siendo otra cosa en la práctica. Analizar esos números fríamente entonces es una falsa. Realmente el presupuesto tiene 3 fuentes de ingresos, que son los ingresos normales que se cobran, ¿verdad? Y los préstamos. Entonces, la suma de los dos es lo que financia el presupuesto. Entonces, lo que debe ser es no depender de los préstamos. Y los préstamos, se depende del préstamo porque hay un déficit. Mientras haya déficit, como tú muy bien señalas, en el hogar, si la familia gana 200 pesos al mes y gasta 220, en algún sitio tiene que endeudarse por los 20, porque está gastando, tiene un déficit de 20 todos los meses. Eso le pasa al presupuesto del gobierno. Mientras tenga déficit significa que se está endeudando y está incrementando la deuda del sector público. Y eso es lo que hay que eliminar. Hay una cosa sobre la ley de hidrocarburos. Es un tema de tu completo dominio. Bueno, yo fui que... Por eso digo, tú puedes hacer gárgara con ese tema. Sí. ¿Qué palabras orientadoras tú puedes dar en este momento de debate? Si las autoridades están discutiendo una posible modificación, pero también dicen que es imposible prescindir de los impuestos que se captan a través de la ley 112.00. En términos reales no están discutiendo modificar nada. Un mareo, dicen, eso es un mareo, porque si no se puede, ¿qué se puede hacer? La ley de hidrocarburos de 2001, que yo trabajé en eso, se hizo sobre la base de los diferenciales de los combustibles. Los diferenciales de los combustibles yo lo establecí en el 90, cuando Balaguer me nombró ministro de Industria y Comercio. Yo fui que estableció los diferenciales de los combustibles, eso no existía. Cuando Balaguer me nombró ministro de Industria y Comercio, teníamos la fila yo creo que estaba muy chiquitica. Sí. Entonces recuerda que la gente no había... Esa crisis en Medio Oriente por allá, eso fue pavoroso. Pavoroso, sí. Pero pendiente, yo atenta, para ese punto, entonces estaba grabado de manera fija cuánto tenía el gobierno por cada galón de combustible. Es correcto, eso lo hicimos así. Y después entonces pasamos al próximo nivel. Bueno, en el 90 yo establecí
un diferencial por cada galón, ¿verdad? Industria y comercio fue administrativo. Me cuesta 10 el producto, lo vendí en 12. Una resolución de vender un poquito por encima del costo. Eso, la diferencia, por eso se llamaban diferenciales. El costo es 10 y lo vendí en 12, la diferencia es 2, diferenciales. Eso estabilizó la economía en los años 90. Balaguer muerto de risa con esos ingresos, y Leonel Fernández también cuando entró en el PLD. En el 2000, cuando entra Hipólito me pidió que trabajara, que lo ayudara en esa ley. Entonces lo que hicimos fue que los diferenciales lo llevamos a una ley, porque los diferenciales eran administrativos por la industria y comercio. Leonel lo llevó a 18, fue, ¿no? Sí, entonces lo que hizo nosotros en esa ley, lo que hicimos fue poner un impuesto por galón, no importa que estuviera caro o barato por allá afuera. Había que pagar tanto por cada galón de gasolina y de gasoil, y se revisaba de tiempo en tiempo, según la inflación, pero de tiempo en tiempo. Entonces Leonel fue que le puso entonces las valoren, que eso es lo que lo encarece. Hoy día lo puso las valoren y los demás impuestos para recaudar. O sea que lo distorsionó. Porque, y ahí que está el asunto. Hoy día, por ejemplo, del precio que usted paga en la calle, de un galón de gasoil y un galón de gasolina regular, está distribuido más o menos así. El 38% es lo que vale el producto. Traerlo a República Dominicana, prepararlo y llevarlo a una bomba de gasolina. 35% el impuesto. Y el resto es margen de distribuidor, detallista y demás. O sea que viene siendo más o menos un poquito más de un tercio del precio. Eso obviamente, eso está en el presupuesto del próximo año. O sea, son ingresos que están en el presupuesto. Para usted revisar eso, usted tiene que hacer la reforma fiscal integral. Por eso que dicen, ¿verdad?, de que no se está revisando, ni se va a revisar, ha dicho, porque obviamente si lo revisan, entonces se cae el presupuesto del próximo año. ¿Qué puede significar para la República Dominicana que ese presupuesto esté aguantadito? Cualquier reforma fiscal como tal va a estar aguantadita hasta las elecciones, porque no es inteligente una reforma fiscal antes de las elecciones. ¿Qué precio puede significar eso para el presupuesto y para la economía nacional? Como usted bien señala, tiene un costo político. Hacer la reforma fiscal tiene un costo político. Por eso no se hace, ¿verdad? No se va a hacer. Ya no se va a hacer. Además, ningún gobierno que está saliendo le va a arreglar la alfombra al próximo que viene. El que viene que limpie la alfombra, ¿verdad? Entonces, se va a continuar así, con ese esquema. No se va a modificar, porque no se puede modificar, porque no se va a hacer la reforma. Se va a hacer si sube el petróleo realmente, como está subiendo, entonces va a subir los valores del impuesto. Pero el gobierno se va a encarecer más. El gobierno entonces no tiene nada que ofrecer ahora. Tú dirigiendo, ¿qué tú sugerirías? Mira, ellos hay lo que se llama la fórmula que se usa en industria y comercio. Son 4 punticos, porque es muy complicado, lo complican mucho, pero son 4 cositas. A, lo que vale el producto. B, el impuesto. Entonces, lo que vale el producto, ya usted no puede hacer nada. República Dominicana lo compra como usted por allá afuera, ¿verdad? Ahí no puede hacer nada. B, el impuesto. Bueno, pero ya el gobierno ha dicho que no lo va a revisar. Por ahí no se va a tocar. No se va a tocar. Bueno, tampoco, ya tenemos 2 que no se toca. Me quedan 2. ¿Cuáles son los 2? El margen de los detallistas, distribuidores y más. Bueno, reducir el margen a esa gente es comenzar un pleito, que tampoco se va a entregar ese pleito. Entonces le queda el último. Y hay una parte que se llama ajuste. El gobierno lo ajusta toda la semana a su conveniencia. Recuerden que hay veces que dicen que, oye, ¿cómo es la cosa que allá afuera bajó y aquí no baja? Es porque no se hace el ajuste. ¿Y qué margen tiene ese ajuste? Puede ser poco y mucho, depende de lo que quiere el gobierno. Entonces además tiene que ajustarlo. Llega un acuerdo, mira, yo te lo voy a ajustar, dame los impuestos tranquilos. Eso de si sube... En otras palabras, me cuesta, eso es como el comerciante, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese zapato? 100, ajustamelo ahí. Bueno, te lo voy a dejar en 90, ¿verdad? De eso se trata, ¿eh? Ponte en precio. Ponte en precio. Eso de si sube y baja, eso es de tu tiempo.
No, de eso del año, desde que le pusieron el Valoren, desde que Leonel le puso el Valoren. 2006 por ahí. Sí, porque en el 2001... Eso fue una campaña de Leonel con jingle y todo. Exacto. En el 2001, cuando se hizo la ley de hidrocarburos 112.00, se llama 112.00, Sí. 01, la ley de hidrocarburos, un impuesto por galón, no importa que sube o baja. Usted pagaba tanto por galón. Eso es lo que dice la ley, 112, que está vigente, está ahí. Pero se le agregó el Valoren de 16%. Bueno, parece que el gobierno no tiene a la vista una salida práctica para la presión de los transportistas. No, ya ha dicho que no va a bajar los impuestos, que no va a modificar los impuestos, ya dijo. Por eso no tiene salida, mano. Tenemos la ventaja contigo de que podemos hablar de política y podemos combinar las dos cosas. Podemos irnos a la economía, a política. El 2019 es un año preelectoral. Antes se decía que podía afectar la economía por las expectativas, las incertidumbres, que los empresarios no dan un paso al frente. Ahora se dice que dinamiza la economía. ¿Cómo tú estás viendo el panorama electoral? Los elementos, las variables que se están manejando. Entonces, hay una valoración política, pero también económica. Bueno, te voy a hacer económica rápidamente para entrar en la política. ¿Cómo va a estar la economía en el próximo año? Tomando en cuenta ese elemento, las elecciones, un año previo, también hay que ver el presupuesto. La Junta Central Electoral tiene mucho dinero en el presupuesto del próximo año, porque son 3 elecciones. Y preparar 3 elecciones son 3 presupuestos enormes que hay que darle a la Junta Central Electoral. En el presupuesto del próximo año hay mucho dinero para hacer las primarias de los partidos políticos. Eso es una elección. Porque hay que coger padrón del partido, de la Junta. Mucho movimiento humano, tecnificación. Y en todos los sitios que se vota, poner el padrón ahí. Ya que sea el PLD, el PRM, el que sea que vaya a votar, tiene que ir ahí. Entonces, eso es una elección que se va a celebrar en octubre, ha dicho la Junta Central Electoral. Pero también hay dinero para comenzar a preparar las elecciones de los alcaldes, que es en febrero, 4 meses antes. Sí. Porque no se puede esperar en enero para todo. Tienen que poner los cuartos el próximo año. O sea que el próximo año la Junta tiene los cuartos para gastarlos de las elecciones de los alcaldes. De modo que el año 2019, desde ese punto de vista, es un año de mucho consumo de la población y de crecimiento de la economía, porque recuerde que como lo dijo muy bien el gobernador del Banco Central, la economía está creciendo por el impulso del consumo y la inversión. Y obviamente ese gasto va a dinamizar la economía el próximo año. Y es cierto. Eso del punto de vista económico. Del punto de vista político, está por verse. Ya el PLD este sábado va a decidir que quiere primaria abierta. Eso es lo que va a decidir. Le van a pasar rodillo a Leonel. Sí, es primaria abierta. Y el PRM no ha decidido, no es verdad que ha decidido, dije que cerrada, aunque salió publicado ayer, porque lo que hicieron fue, eso tiene que decidirlo el comité político. La dirección ejecutiva no tiene capacidad para tomar esa decisión. O sea que tiene que enviarlo al comité político, que son unas 1000 y pico de personas, y en 30 días, 40 días tiene que decidirlo eso. Yo quiero de mi parte terminar con una pregunta sucia. Qué manera de plantearlo, ¿verdad? Sí. Descarnada. En un momento como este, en el que el fondo de todo es gobierno, gobernar y dinero, tenemos un famoso recurso que se supone sería la solución para muchos males. Una ley de lavado. Eso es una herramienta que este país puede utilizar en este contexto. Vienen unas campañas por ahí en el que saldrán recursos de todos los lados. ¿Qué usted opina de eso? Mira, tiene que utilizarle. Ahí la Junta tiene tremendo... Hay manera de filtrar. En este país tenemos manera de filtrar, porque tenemos dudas. Esa ley, mire, la ley de partido político, esa que se aprobó, tiene ese aspecto. Hay que pasar por un filtro a los candidatos. De acuerdo con la ley. O sea que aplicando la ley, usted no puede tener una persona, un capital dudoso, que esté candidateándose para diputado, para senador, para síndico. No, usted no, de acuerdo con la ley no, porque hay todo un mecanismo que lo evita. ¿Usted le cree el cumplimiento de esa ley en este contexto? La Junta tiene que dictar resoluciones. Tiene que dictar resoluciones, y está obligado porque la ley lo obliga. Esas son de las resoluciones que dijo el presidente de la Junta Central Electoral,
que están emitiendo, que son muchas, y son demasiadas resoluciones, porque un partido político tiene que cuidarse, que el que escoja como senador de una provincia o diputado de una provincia, esa persona tiene que estar limpia, de acuerdo con la ley. No puede coger a cualquiera. Entonces la Junta va a dictar la resolución de qué significa eso. Pero ¿cómo lo hace? Tomando en cuenta esa ley de antilavado. Esa ley que está comenzando a aplicar y como bien dijo Magín Díaz, impuestos internos, se está usando en otros países y se está iniciando su aplicación. Pero eso es mucho trabajo. Bien, vamos a agradecer tu presencia a lo que siempre nos ocurre cuando hablamos con los protagonistas, que el tiempo vuela. No es que el tiempo en televisión es corto, no, un minuto es un minuto también en televisión. Conversar. El problema es una gente del inside, de adentro, que puede, fluye con naturalidad porque sabe de lo que está hablando. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal.